El libro de Jonás nos presenta a uno de los profetas más incomprendidos y al mismo tiempo más reacios de la Biblia. Un hombre llamado por Dios, pero que prefirió huir del llamado divino en lugar de obedecer. No fue un profeta cualquiera. Fue el elegido, con una misión específica: llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. Pero en lugar de seguir la expectativa divina, Jonás rechazó el llamado. Huyó. Jonás 1:1-2 dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Este fue un mandato claro de Dios. El Señor ordenó que fuera a Nínive y anunciara un mensaje de juicio. ¿Pero qué hizo Jonás? Se levantó, sí, pero no para cumplir la misión. En cambio, huyó en dirección opuesta. Jonás 1:3 nos relata: pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor rumbo a Tarsis. Desde sus primeras acciones, vemos el reflejo de muchos cristianos de nuestra generación. Dios nos llama a algo grande, a una misión específica, pero dudamos, titubeamos o, como Jonás, huimos. Huir del llamado de Dios es como intentar esconderse de su presencia. El Salmo 139, 7, 8 dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al sepulcro, también estás allí. La primera lección que aprendemos de este comienzo turbulento es que la obediencia a Dios no deja espacio para la vacilación. Cuando Dios habla, espera que respondamos con confianza. No importa cuán difícil sea el llamado, la fidelidad divina es mayor que cualquier obstáculo o dificultad. Cada huida de Jonás es un reflejo de las muchas huidas en nuestras propias vidas. No queremos ir, no queremos enfrentar las consecuencias del llamado. Sin embargo, el mensaje es claro: no podemos huir de la presencia del Señor. Él está en todo lugar, en todo momento, listo para guiarnos. Tras la decisión de Jonás de huir de Dios, se desató una tormenta violenta en el mar. Los marineros, temiendo por sus vidas, clamaron a sus dioses, pero no hubo respuesta. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Al interrogarlo, Jonás confesó: «Soy yo, el culpable. El Señor está haciendo esto por mi causa». Jonás 1:12. La tormenta fue un recordatorio doloroso de que la desobediencia siempre trae consecuencias. Cuando intentamos escapar de la voluntad de Dios, no solo nuestra vida se ve afectada, sino también la de quienes nos rodean. El hecho mismo de que los marineros estuvieran en peligro por la desobediencia de Jonás nos enseña una dura realidad. El pecado y la desobediencia no solo afectan a los que están lejos de Dios, sino también a quienes están conectados con nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado en cuántas tormentas se podrían evitar si decidiéramos obedecer inmediatamente el llamado de Dios? ¿Cuántas relaciones podrían restaurarse si viviéramos en total obediencia a su voluntad? La Biblia nos enseña que la obediencia vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. Y esta verdad se revela cuando vemos que la tormenta no fue por culpa de los marineros, sino por culpa de Jonás. Una lección profunda es que cuando elegimos el camino de la desobediencia, otras personas sufren. Nuestra negligencia espiritual puede afectar directamente a los que nos rodean, pero Dios, en su misericordia, siempre tiene un propósito, incluso en medio de la tormenta. Usó esa tormenta para atraer a Jonás de vuelta a su presencia. La tormenta se calmó, pero Jonás fue lanzado al mar y tragado por un gran pez. A primera vista, esto podría parecer un castigo severo, pero en realidad fue una oportunidad de restauración. Dios no había abandonado a Jonás. Al contrario, lo estaba preparando para un nuevo comienzo. Jonás 1:17 nos dice: «Pero el Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez». Ese fue un espacio de arrepentimiento, reflexión y reconciliación con Dios. Aunque el vientre del pez era un lugar oscuro y de confinamiento, también fue un lugar de transformación.
¿Cuántas veces en nuestras vidas, en medio de crisis y desesperación, Dios nos permite ser tragados por circunstancias que nos obligan a detenernos, reflexionar y finalmente rendirnos a su llamado? A veces, los momentos más difíciles de nuestra vida son, en realidad, momentos divinos de preparación y purificación. El vientre del pez puede ser un símbolo de la misericordia de Dios, que nos guarda y nos prepara para cumplir su propósito, incluso cuando no merecemos su gracia. Él pudo haber dejado que Jonás se hundiera y se perdiera, pero en su infinita misericordia lo preservó, mostrando que el propósito divino nunca falla y que Él siempre da una segunda oportunidad. Durante los 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás se arrepintió de su desobediencia. En su oración clamó al Señor: «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió». Jonás 2:2. Su arrepentimiento fue profundo y sincero, reconociendo que solo Dios podía librarlo de esa situación. Esa oración no fue solo un pedido de rescate, sino una rendición completa a la voluntad de Dios. Jonás, en el punto más bajo de su vida, entendió que allí empezaría su restauración. Dios usó esa experiencia para purificar al profeta y enseñarle a depender únicamente de su gracia y poder. Dios permite que pasemos por momentos difíciles para que experimentemos un arrepentimiento genuino y profundo. La Biblia nos enseña que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué está esperando Dios de ti? Él espera que, como Jonás, te arrepientas sinceramente y regreses a Él. El arrepentimiento es la clave para la restauración y el avivamiento personal. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Y cuando volvió a pisar tierra, Dios le repitió el mismo mandato: «Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama en ella el mensaje que te daré». Jonás 3:2. Esta vez Jonás obedeció. Fue a Nínive, y la ciudad, con sus 120,000 habitantes, escuchó y se arrepintió. Jonás había aprendido la lección de la obediencia. Ya no fue una obediencia forzada, sino una obediencia llena de gratitud por la misericordia que había recibido. Cuando Dios restauró a Jonás, no solo lo devolvió a su misión, sino que le dio una nueva oportunidad de ser instrumento para su gloria. La obediencia, muchas veces, tiene un precio. Puede ser difícil, dolorosa, pero siempre es recompensada con bendiciones espirituales. La obediencia a Dios es lo que abre las puertas al avivamiento, tanto personal como colectivo. Cuando somos obedientes, Dios puede usar nuestras vidas de manera poderosa para transformar a los que nos rodean. El pueblo de Nínive escuchó el mensaje de Jonás y se arrepintió profundamente. Ayunaron, se vistieron de cilicio, y el mismo rey proclamó un decreto de arrepentimiento. Jonás 3:5-6 nos dice: «Los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor». Este arrepentimiento genuino de toda una ciudad fue un milagro. La misericordia de Dios estuvo sobre ellos, y Él se inclinó para escuchar el clamor de un pueblo arrepentido. El avivamiento sucedió no por Jonás, sino porque la palabra de Dios fue recibida con corazones humildes. Hoy vemos señales de avivamiento en distintas partes del mundo. Pero, como en Nínive, es necesario un arrepentimiento verdadero. El avivamiento no llega con fiestas ni celebraciones, sino con corazones quebrantados delante del Señor, deseando vivir para Él en obediencia. Sin embargo, a pesar del avivamiento en Nínive, Jonás se enojó. No entendió la misericordia de Dios. En vez de celebrar la salvación de la ciudad, se entristeció. Jonás 4:1-2 nos dice: «Pero esto desagradó mucho a Jonás, y se enojó. Entonces oró al Señor y dijo: «Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando Orión-tú aún estaba en mi tierra?» Jonás no pudo comprender el corazón de Dios por las almas perdidas. Quería justicia para los enemigos de Israel, pero no misericordia. Su corazón seguía marcado por la incredulidad y el egoísmo. No quería que la gracia de Dios alcanzara a aquellos que a sus ojos no lo merecían.
Esa actitud refleja nuestra propia lucha con la gracia de Dios. A menudo queremos justicia para quienes nos han herido, pero olvidamos que la misma gracia que nos alcanzó a nosotros también está disponible para ellos. El Evangelio no trata de justicia para los justos, sino de misericordia para los pecadores. Entonces Dios le dio a Jonás una lección poderosa. Hizo crecer una planta que le diera sombra, pero luego permitió que muriera, y le preguntó si tenía derecho a enojarse. Jonás reconoció que no. Dios le dijo: «Tú te compadeces de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer». Jonás 4:10-11. La lección era clara. Si Jonás tenía compasión por algo tan pequeño, ¿cuánto más Dios tendría compasión por toda una ciudad perdida? Dios nos enseña aquí que debemos tener un corazón generoso y lleno de compasión por las almas. Él se preocupa por los perdidos, por los que no tienen esperanza, y su gracia es para todos, sin importar quiénes sean o lo que hayan hecho. La historia de Jonás nos muestra la magnitud de la gracia de Dios. Él no quiere salvar solo a los que parecen buenos ante nuestros ojos, sino a todos, sin excepción. Su plan es restaurar y salvar. El libro de Jonás es una invitación a la reflexión y al arrepentimiento. Nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia la gracia y la justicia divina. La gracia de Dios no tiene límites y es para todos. ¿Alguna vez has huido de Dios? ¿Has estado en un lugar de desobediencia y has sido confrontado por su misericordia? Hoy es el día de volver a Él. Dios te está llamando a su presencia, a un nuevo comienzo. No importa lo que hayas hecho, Él está listo para perdonar y restaurar. Si sientes el toque de Dios en tu corazón, si este es el momento en el que deseas rendirte completamente a Él, te invito a hacerlo ahora. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento de tomar esa decisión. Declara: «Soy una antorcha viva en este avivamiento final». Comparte este mensaje. No te guardes lo que Dios ha depositado en tu corazón. Suscríbete al canal Aliento Divino USA, dale like, comenta con una declaración profética y comparte con 3 personas. Juntos, vamos a esparcir el fuego del avivamiento. La cosecha ya ha comenzado. ¿Estás listo?